Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión y es un gusto tenerlos aquí. Esta vez les traigo el caso de Billy Milligan, el hombre que tenía 24 personalidades. Desde que su madre se casó con Chalmer, Billy Milligan se convirtió en el objeto sexual de su padrastro. El hombre aprovechaba las ausencias de Dorothy para acorralar al pequeño de apenas 5 años y perpetrar toda clase de tortura y violaciones. Aquello no solo lo traumatizó de por vida, sino que provocó una múltiple fractura en su mente. El mecanismo psicológico de defensa que Billy desarrolló fue el de adquirir múltiples personalidades que le liberasen del dolor. A esa edad podía comportarse como David de 8 años, Christy de 3 o Sean de 4, cada uno con su propia identidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue desarrollando otros caracteres aún más peligrosos, el violador y el ladrón. Tras su detención al joven le diagnosticaron 24 personalidades distintas. Nació el día de San Valentín de 1955 en Miami Beach, Florida. Willie Stanley Milligan, más conocido como Billy Milligan, no obtuvo una infancia normal. Las continuas idas y venidas sentimentales de sus padres, Dorothy y Johnny, pero sobre todo el alcoholismo de su progenitor, hicieron que el pequeño se sintiese continuamente desprotegido. El primer suceso que lo marcó fue la muerte de su progenitor. Ocurrió cuando tenía 3 años. Primero, el hombre trató de suicidarse mezclando pastillas para dormir con whisky, y al no lograrlo, meses más tarde, se quitó la vida envenenándose con monóxido de carbono. La depresión que arrastraba pudo con él. Aquella fue la primera brecha en la mente de Billy, no fue la única. En 1963, Dorothy realizó su vida de la mano de Chalmer, su segundo marido, un pederasta que abusó sexualmente de Billy durante el tiempo que convivió con su padrastro. El niño sufrió múltiples violaciones y torturas, hasta que finalmente la madre se separó y un tribunal lo condenó. Este fue enterrado vivo y colgado de los pies y de los dedos. En ese entonces el pequeño ya sufría de trastorno múltiple de la personalidad. Su mente creó un mecanismo de defensa para escapar del dolor y el drama de los abusos y maltratos. Era una especie de escudo protector que generó una fractura en su personalidad. Primero apareció David, de 8 años, muy sensible y al que llamó guardián del dolor. Después llegó Christy con 3 años de edad, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Y el sordo de Sean con 4 años, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas 3 identidades emergieron en Billy a partir de los 5 años. Poco más se sabe de su infancia y adolescencia, salvo que a medida que nacían distintos personajes, el yo principal mermaba terreno y también memoria. No recordaba en quién se convertía ni lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales que desconocían su condición. Mientras que algunas de sus identidades se exhibían pacíficas, otras tiraban por el camino de la delincuencia. Así fue como Billy en 1975 se transformó en todo un criminal y fue encarcelado en la institución correccional de Lebanon, al cometer una violación y un robo a mano armada. A principios de 1977 lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como delincuente sexual sin que nadie sospechase del cóctel de temperamentos que llevaba adentro. Llegó octubre y Billy empezó a deambular por el campus de la Universidad Estatal de Ohio en busca de nuevas víctimas. Después de un tiempo secuestró y violó a 3 mujeres que lograron identificarlo. Pero cuando descubrieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy. Mientras que una mujer aseguraba que tenía acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad pese a violarla, y la última, que el susodicho le hablaba como si fuese una niña de 3 años. Estaban ante un caso desconcertante. Cuando las autoridades capturaron a Milligan, destacaron que su comportamiento era errático y singular. Lo mismo se mostraba dócil y tranquilo que agresivo y violento. A veces escribía con la mano izquierda y otras con la derecha. En ocasiones tenía acento eslavo, otras alemanas, inglés. Es como si las distintas personalidades de Billy surgiesen cuando le eran más útiles.
Permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado, violación hasta que le realizaron los exámenes psicológicos pertinentes. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, los expertos detectaron que existían 2 o más personalidades en Billy, provocado como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por un abuso sexual o físico muy grave. A raíz de esto, la persona fragmentaría su psique para poder sobrellevar su trauma. Con estos informes, el abogado de Milligan, Judy Stevenson, respaldó su defensa en el trastorno mental que padecía para que lo trasladasen a un hospital psiquiátrico. Así fue como, a la espera de juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias, desde alimentos y aficiones hasta los sexuales. Las de Raj y Adalana eran los más fuertes y los que cometieron sus principales delitos. Los dibujos de las personalidades de Billy. 1. El propio Billy, 26 años, la personalidad principal que se encontraba fragmentada. 2. Raj, 23 años, el llamado guardián del odio, un comunista yugoslavo con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate, muy fuerte, que cometió diversos robos, pero no lo sabía de las violaciones. 3. Arthur, 22 años, un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en ciencia y medicina. Era el que ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamientos intelectuales. Allen, 18 años, un estafador y manipulador e hipócrita. Escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. 5. Tommy, 16 años, tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces se le confundía con Allen. Danny, 14 años, sufría antropofobia, miedo a la gente y especial a los hombres. Pintaba bodegones porque Chalmers lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. 7. David, 8 años, el llamado guardián del dolor, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades. Tenía mucha sensibilidad. Christine, 3 años, la niña tenía dislexia, le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás. Arthur le enseñó a leer y a escribir, mientras que Raj tenía un vínculo muy especial con ella. Christopher, 13 años, era el hermano de Christine, obediente pero problemático, tocaba la armónica. Adalana, 19 años, lesbiana, tímida y solitaria, escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el consentimiento de Billy ni de los otros alter ego. 11. Philip, 20 años, conocido como el matón, tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar y cometía delitos menores. 12. Kevin, 20 años, un delincuente que planificaba robos, entre ellos el de una farmacia. 13. Walter, 22 años, era un australiano cazador de caza mayor con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. 14. Abril, 19 años, conocida como la perra, planeaba vengarse del padrastro de Billy, tratando de convencer a Raj para que lo hiciesen. 15. Samuel, 18 años, era judío y era la única personalidad que creía en Dios, esculpía y tallaba madera. 16. Mark, 16 años, conocido como el zombie porque no hacía nada más a menos que alguien se lo dijese. 17. Steph, 21 años, era el impostor, imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos. Era quien causó los problemas familiares. 18. Lee, 20 años, cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba de la consecuencia de sus actos. 19. Jackson, 13 años, sufría reacciones histéricas y rabietas. 20. Robert, 17 años, también llamado Bobby, era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. 21. Sean, 4 años, conocido como el sordo, escuchaba zumbidos en su cabeza. 22. Martin, 19 años, era un snob de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. 23. Timothy, 15 años, conocido como Timmy, trabajaba en una floristería donde
mantuvo una relación homosexual con un cliente. 24. El maestro. 26 años. Era el de la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se consideraba él mismo como yo soy Billy en una sola pieza, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de las otras personas. Cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy sacó algunas de sus personalidades ante el tribunal, puso varios acentos, se sentó y se comportó de forma distinta. Se encontraban ante Milligan y 23 identidades más. Así es como el juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación. Durante 10 años los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura, y lo consiguieron. En 1988, y después de que todas las personalidades se fusionasen en una sola, el violador salió en libertad. Además, lo absolvieron de todos los cargos en 1991. El 12 de diciembre del 2014, Billy Milligan murió de cáncer a los 59 años de edad en un asilo de Columbus. Su caso de múltiple personalidad fue el primero en utilizarse en Estados Unidos como defensa para conseguir una absolución para los delitos imputados. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció esta historia y nos vemos en la próxima emisión. Dejen su like y píquenle en la campanita para que les avise cuando yo suba nuevo contenido. Bye.